El Congreso Constituyente de la República, para fijar los límites de la potestad ejecutiva, sancionó la Ley sobre la Organización Provisional del Poder Ejecutivo, promulgado el 19 de junio de 1826. En sus 25 artículos contiene disposiciones relativas a las atribuciones, potestad de mando sobre las Fuerzas Armadas, conducción de las relaciones internacionales y otros atributos. En la historia de Bolivia ha habido unas 20 reformas constitucionales surgidas de asambleas o convenciones constituyentes. Sin embargo, aunque no hay consenso, los historiadores señalan que las asambleas más importantes son las de los años 1825, la de 1826, 1938, 1967 y la última, la de 2009. Quedáis posicionados como presidente interino de la República. La del 6 de agosto de 1825, llamada Asamblea Deliberante, cuyos representantes aprobaron la creación de la República de Bolivia, fue la convocada por Antonio José de Sucre y deliberó en la ciudad de Chuquisaca, luego denominada Sucre. En 1938, convocada por el presidente Germán Bush, se realizó la Convención Nacional en la que participaron personajes que en las décadas posteriores influyeron en la política nacional como Víctor Paz Estenssoro, Carlos Montenegro, Walter Guevara y Augusto Céspedes. Algunas reformas introducidas fueron la libre asociación sindical, reconocimiento del contrato colectivo y el derecho a la huelga. La de 1967, convocada por el presidente René Barrientos, permitió la redacción de la Constitución vigente hasta 2009 en Bolivia, con reformas en 1995 y el 2004. La Constitución Política de Bolivia vigente es el 17º texto constitucional en la historia republicana. Entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, fecha en la que fue promulgada por el presidente Evo Morales tras ser aprobada en un referéndum con un 90,24% de participación. La consulta fue celebrada el 25 de enero de 2009 y el voto aprobatorio alcanzó un 61,43% del total de los votos. El socialismo comunitario, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado boliviano. Crónica. Pasajes de nuestra historia. Queridos amigos, sean muy bienvenidos a la clase número 2, donde empezaremos a analizar la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. A manera de hacer un resumen, nosotros tenemos antecedentes funestos dentro de nuestra historia, con lo que se ha denominado la colonización, donde se nos integra una normativa española con influencias netamente romanas. Y bueno, a partir de 1825, después de muchas revoluciones dentro de nuestro territorio, el Alto Perú, van a desembocar primero a la fundación de la República de Bolivia en 1825, el 6 de agosto. Un año después tenemos la creación de la primera Constitución Política de la República de Bolivia. A través del transcurso de la historia, se han tenido varias reformas, pero nunca ha existido una reforma total, siendo que el 2002-2003 en Bolivia han ocurrido acontecimientos políticos, económicos y principalmente sociales porque se habían privatizado todas las empresas, principalmente de recursos muy necesarios, como el agua, el gas e hidrocarburos, también telecomunicaciones, a empresas de otros países, encareciendo todos los servicios, dejando sin trabajo ni participación al Estado ni a su sociedad. El pueblo se levanta, el pueblo reclama, sale a las calles.
empieza a haber una conmoción social total en toda Bolivia, con bloqueo de carreteras, bloqueos en la ciudad de La Paz, cercos que se hicieron, y bueno, después del 2003 tenemos una presidencia diferente, donde se va a estructurar un pacto nacional que va a desembocar el 2009 en la redacción y promulgación de una nueva constitución política del Estado. Este desarrollo no ha sido fácil, ha tenido muchos componentes de lucha, también ha tenido muchas observaciones y el pueblo en sí ha determinado que poco a poco debería haber la integración total de todos los bolivianos a un nuevo Estado, a un nuevo modelo de Estado. Es por eso que esta constitución es única. Podemos decir con mucho orgullo que es la única que se redacta para un Estado plurinacional. El componente plurinacional abarca la integración de 36 naciones originarias. 36 naciones que ahora van a determinar y se van a autorregular a través de leyes especiales como la ley de deslinde jurisdiccional, pero también se va a crear la justicia indígena, originario campesina y la justicia agroambiental. Entonces, vamos a explicar de esa manera, de una forma secuencial, paso a paso, las transformaciones que se ha tenido y también hoy vamos a ver a manera de integrarnos a esta explicación de la Constitución, los artículos pertinentes, la división en títulos, capítulos, secciones y artículos, para que usted que nos ve pueda saber mínimamente el contenido total de los 411 artículos de nuestra Constitución. Empecemos. El preámbulo de la Constitución Política de Bolivia nos habla de los tiempos inmemoriales, donde se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta madre tierra con rostros diferentes. Comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad. Como seres y culturas, así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo, hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena, anticolonial, en la independencia y en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio y con la memoria de nuestros mártires. Construimos un nuevo Estado. A partir de este momento, entonces, hablamos de bases filosofales importantes desde nuestros antepasados, desde nuestras naciones originarias. Principio fundamental filosofal, el vivir bien, el suma camaña, suma caihuais, yaico, cawi, cabi, pawe, donde se explica que es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad. Se alcanza esto de forma colectiva, complementaria y solidaria, eliminando las desigualdades. Integra las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y las afectivas. El significado del vivir bien se entiende como una complementariedad, complemento de armonía y equilibrio en el vivir bien con la madre tierra. Ahora nosotros tenemos grandes crisis climáticas. Estamos sufriendo crisis también que han afectado a la salud del ser humano, principalmente por manipulación que no debería hacerse, pero que ha traído enfermedades
a muchos seres humanos. Hemos pasado una pandemia, estamos hoy día en una crisis climática y el sistema plurinacional de Bolivia recopila los mandamientos filosofales más antiguos para poder nuevamente poner en equilibrio nuestra armonía con la madre tierra, la Pachamama. El no deforestar, el no destruir, el vivir en paz, la cultura de paz, el poder lograr una justicia, una igualdad en equilibrio de oportunidades, el buscar un sentimiento de reconciliación entre todos los que habitamos Bolivia. A continuación, estamos viendo un mapa donde están ubicadas las naciones de Bolivia. Bolivia se constituye ya no solamente en un estado nacional de ciudades, de población que vive en ciudades, sino que ahora integra 36 naciones dentro de la Constitución. Por eso Bolivia se constituye en un estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda a partir del 2009 en el marco de la pluralidad, el pluralismo político, el económico, jurídico, cultural y lingüístico. Todo esto para hacer íntegro nuestro país. Es muy difícil hablar en muchos países del Estado plurinacional. Nos hemos acostumbrado a una forma de administración de justicia ordinaria que emana desde Roma. Y bajo ese modelo, muchos años nuestras naciones originarias, nuestros pobladores, seres humanos también, que integran estas regiones, han sido excluidos de todos los derechos. Hasta el día de hoy se manifiesta que existen muchas más naciones originarias dentro de Bolivia, personas que viven en sus lugares con autodeterminación propia. Y debemos nosotros respetarlos. Debemos también precautelar para que tengan una vida digna. Pero no solamente hablamos del ser humano, estamos hablando ahora de todos los componentes que integran la madre tierra. Se integran la diversidad de los mandatos de protección constitucional a la madre tierra, a la Pachamama, y todos sus componentes que nos colaboran para nuestra subsistencia. El modelo entonces ha cambiado. El Estado plurinacional es diferente, es integrador, maneja nuevos principios y nuevas doctrinas, las cuales deben ser conocidas por todos los habitantes y también, por qué no decirlo, por otros países. A continuación, vamos a explicar la estructura que tiene esta nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene una división para poder ser explicada. Vamos a ir avanzando el día de hoy la explicación de los títulos, de las partes que corresponden, sus capítulos, sus secciones y los artículos que lo componen. Después vamos a hacer una explicación de cada artículo, también para que sea comprensible a cada uno de los que quieren conocer esta estructura constitucional. Empecemos por la primera parte. En la primera parte se toman las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. En el título primero tenemos las bases fundamentales del Estado. Capítulo primero está el modelo del Estado. En el capítulo segundo tenemos los principios, los valores y los fines del Estado. En el capítulo 3 tenemos el sistema de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
Avanzamos al título 2 y en el título 2 se tiene los derechos fundamentalísimos, derechos fundamentales y garantías. En su capítulo primero, las disposiciones generales. En su capítulo segundo, los derechos fundamentalísimos. De esta manera, vamos a ir explicando que dentro del capítulo primero del modelo de Estado están el artículo 1 hasta el artículo 6. El capítulo segundo, principios, valores y fines del Estado, están contemplados del artículo 7 al artículo 10. El capítulo tercero del sistema de gobierno, artículo 11 y artículo 2. Dentro del capítulo primero de los derechos fundamentalísimos, derechos fundamentales y garantías, disposiciones generales, tenemos el artículo 13 y el artículo 14. El capítulo segundo, derechos fundamentalísimos, artículo 15 al artículo número 20. Avanzamos al capítulo tercero y tenemos acá los derechos civiles y políticos. En la sección 1, los derechos civiles, artículo 21 al artículo 25. Sección 2, tenemos los derechos políticos, artículo 26 hasta el artículo 29. Dentro del capítulo cuarto tenemos derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, artículo 31 y el artículo 32. En el capítulo quinto ya se hablan de los derechos sociales y económicos. Sección 1, derecho al medio ambiente, artículo 33 al artículo 34. Dentro de la sección 2 tenemos el derecho a la salud y la seguridad social, artículo 35 al artículo 45. Avanzamos a la sección número 3, donde está el derecho al trabajo y al empleo, artículo 46 al artículo 55. En la sección cuarta hablamos del derecho a la propiedad, artículo 56 y el artículo 57. Dentro de la sección quinta tenemos los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, artículos 58, 59, 60 y 61. En la sección sexta tenemos los derechos de las familias, artículos 62, artículos 63, 64, 65 y 66. Avanzamos a la sección número 7, donde tenemos los derechos de las personas adultas mayores, artículos 67, 68 y 69. En la sección 8 podemos ver también los derechos de las personas con discapacidad, artículo 70, artículo 71, artículo 72. En la sección 9 tenemos los derechos de las personas privadas de libertad, artículo 73 y artículo 74. En la sección 10, los derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores, artículo 75 al artículo 76. Entonces, hasta ahí tenemos los derechos, una explicación por artículos que hablan de la protección, principalmente también vinculadas a derechos humanos. El avance constitucional en Bolivia abarca un modelo integrador, un modelo, vamos a decir, con la teoría de Felipe Trédnic, que hablaba del reloj de arena, donde no solamente se contempla el derecho interno, como antes nos explicaba la teoría de Hans Kelsen, donde la Constitución en una pirámide estaría encima y toda la demás normativa estaría debajo. El profesor Felipe Trédnic nos indicaba que ahora esa pirámide se une a otra, que viene a ser normativa internacional. Ese vínculo de unión se está contemplada en nuestra Constitución, en el artículo 410, que también lo vamos a explicar, que habla del bloque de constitucionalidad, donde Bolivia reconoce, ¿no?, los tratados internacionales, principalmente en materia de derechos humanos, que han sido ratificados en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Entonces ya no solamente usamos, ¿no?, la normativa interna como nuestra Constitución, sino que ahora tenemos por obligación también utilizar normativa ratificada en tratados internacionales. Y eso es un avance doctrinal y también un modelo constitucional muy integrado, global. Avanzando en el capítulo sexto, tenemos la educación, interculturalidad y derechos culturales. Y aquí viene una cápite muy importante en educación, donde se va a hablar desde el artículo 77 hasta el artículo 90, las bases fundamentales de la educación, posteriormente complementada con la ley Avelino Signani Elizardo Pérez, donde se toma un modelo de la escuela de Guarizaca. Y bueno, también se toman los parámetros, ¿no es cierto?, principales y fundamentales en investigación. En la sección 2, hablando de educación, pasamos también a la educación superior. Los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98 nos habla de cómo se debe realizar la educación en el sistema universitario boliviano, donde se crean las universidades públicas, universidades también administradas en un sistema privado. El Ministerio de Educación tiene una función muy especial acá, y también universidades nuevas, ¿no?, que van a colaborar también a la integración educativa de las naciones originarias también, con una nueva forma de conocimiento de acuerdo a su idioma, de acuerdo a su territorio y de acuerdo a su forma de conocimiento y cosmovisión. En la sección 3 se habla de culturas. No olvidemos que acá se integran usos, tradiciones y costumbres a lo que viene a ser el nuevo modelo del Estado plurinacional de Bolivia. En la sección 4 integramos ciencia, tecnología e investigación, dentro del artículo 104. En la sección número 5 tenemos deporte y recreación, artículo 105 y el artículo 106. Entrando al capítulo séptimo, tenemos comunicación social, artículo 107 y el artículo 108. El título 3, ya ingresando a los deberes, hablamos ya el artículo 109 y el título número 4 integra, ¿sí?, las garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. Capítulo primero, garantías jurisdiccionales, desde el artículo 110 al artículo 125. En su capítulo segundo, las acciones de defensa, ¿no?, antes conocidas como recursos constitucionales. Hoy día ya no les llamamos recursos, sino se transforman y se llaman acciones de defensa. Tenemos en la sección 1 la acción de libertad, antes conocida como recurso de habeas corpus. En la sección 2 tenemos la acción de amparo constitucional en su artículo 129 y 130. En la sección 3 tenemos la acción de protección de privacidad, artículo 131 y el artículo 132. En la sección número 4 tenemos la acción de inconstitucionalidad, artículo 133, artículo 134. En la sección 5 tenemos la acción de cumplimiento, artículo 135. En la sección 6, la acción popular, artículo 136 y artículo 137. Y acá tenemos que enfatizar que Bolivia genera también un código procesal constitucional. En el código procesal constitucional tenemos la explicación y la secuencia también de presentación de estas acciones con sus debidas formalidades, plazos y también, ¿no es cierto?, la legitimación activa, la legitimación pasiva, como componentes también de una correcta presentación
dentro de las salas constitucionales que se han creado en todo el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Para qué? Para velar el control de constitucionalidad, la supremacía de la Constitución también, y ejercer, ¿no es cierto?, una correcta aplicación y revisión con nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿sí?, que va a velar por el cumplimiento de la Constitución. El capítulo tercero habla de los estados de excepción en su artículo 138 al 141. Dentro del título quinto se habla de ciudadanía, artículo 142 al 145. Entramos a la segunda parte, donde se habla de la estructura, organización funcional del Estado. En esta segunda parte ya hablamos del Estado. En su título 1, órgano legislativo, capítulo primero, ¿no? Y aquí, bueno, en esta estructura y organización funcional del Estado, hablamos de órganos, ya no de poderes. Está el órgano ejecutivo, está el órgano legislativo, está el órgano judicial y el órgano electoral. Dentro de esa estructura, entonces el Estado va a empezar a regular la actividad de cada uno de los órganos, ¿no?, con total autonomía e independencia para su fiel cumplimiento en cuanto a sus atribuciones. El título 1 habla por eso primero del órgano legislativo. En su capítulo primero, la composición y atribuciones, hasta el artículo 162. Capítulo segundo, el procedimiento legislativo, artículos 163 al 165. Avanzando al título 2 se habla del órgano ejecutivo. En su capítulo primero, la composición y atribuciones del órgano ejecutivo. Sección 1, disposición general. Sección 2, presidencia y vicepresidencia del Estado. Desde los artículos 167 al 175. En su sección 2 habla de los ministerios del Estado. Artículos 176 al 178. Y en su título 3 habla ya del órgano judicial y también del Tribunal Constitucional Plurinacional. En su capítulo primero, las disposiciones generales, artículo 179 al artículo 180. En su capítulo segundo, la jurisdicción ordinaria. Sección 1, el Tribunal Supremo de Justicia, artículos 182 al 186. En su capítulo tercero, la jurisdicción agroambiental, artículos 187 al 190. También, en su capítulo cuarto, habla de la jurisdicción indígena originario campesino, artículos 191 al 193. En su capítulo quinto nos habla del control administrativo disciplinario de justicia, artículos 194 al 196. En su capítulo sexto nos habla del Tribunal Constitucional Plurinacional, dentro del artículo 197 hasta el artículo 205. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos acá una estructura de manejo de justicia diferente. El Estado Plurinacional de Bolivia ya no solamente habla de una jurisdicción ordinaria, como tradicionalmente se hizo desde 1825, con la explicación que tuvimos, con las reformas que también se vieron dentro del texto de Derecho Constitucional del profesor Ciro Félix Trigo. Vemos que hoy día la jurisdicción ordinaria ya no es la única. Y bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido eje fundamental de administración de justicia por bastante tiempo, desde 1825, antes poder judicial, hoy día órgano judicial, ha tenido una actuación única, pero lamentablemente las personas que no radicaban en ciudades, las personas que no conocían ni siquiera el lenguaje, no podían integrarse al correcto manejo
y Administración de Justicia. Es por eso que ahora con la Constitución de 2009 tenemos obligatoriamente no solamente la jurisdicción ordinaria, sino que debemos saber manejar la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originario campesina. Estas nuevas dos jurisdicciones también son explicadas en la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Complemento importante para poder hablar hoy día de tres ejes de jurisdicción en Bolivia: ordinaria, agroambiental e indígena originario campesino. Debemos avanzar en el manejo de estas jurisdicciones. Los estudiosos en derecho constitucional están ahora trabajando también desde naciones originarias para poder integrar el nuevo manejo de la jurisdicción y bueno, también dar una nueva línea de criterio del tratamiento de justicia. Integramos 36 naciones originarias, integramos la protección de la madre tierra e integramos, ¿no es cierto?, no solamente al ser humano como componente de manejo y administración de justicia, sino que también se integran nuevos sujetos reconocidos en el derecho, ¿no? El neoconstitucionalismo en la actualidad reconoce nuevos sujetos de derecho relacionados con la Pachamama y la madre tierra. Esto pasa ya en Ecuador, esto pasa también en Bolivia y está pasando en diferentes países, ¿no? Porque lamentablemente ha habido una destrucción de nuestro ambiente, ha habido una deforestación, ha habido lamentablemente un exceso y un abuso, ¿no es cierto?, del ser humano contra toda su misma especie. No olvidemos que el ser humano tradicionalmente ha sido muy egoísta, egocentrista, antropocentrista y ha centrado su posición de administración de justicia solamente a la clase dominante. Y ahora en Bolivia tenemos ejes centrales y una asamblea plurinacional diferente. Aquí también nace el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional Plurinacional, eje para el cumplimiento de la Constitución en base al principio de supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. Y en el título 4, avanzando, tenemos el órgano electoral, que se conforma desde el capítulo 1 con el Consejo Electoral Plurinacional en sus artículos 207 al 209. En su capítulo 2, la representación política, artículo 210 al 213. En su título 5, las funciones de control, de defensa de la sociedad y de defensa del Estado, ¿no? Aquí pasamos ya al control, defensa de la sociedad y también la defensa del Estado. Dentro del capítulo 1 tenemos la función de control. Está la Contraloría General del Estado en su artículo 214 al 218. En su capítulo 2 tenemos la función de defensa de la sociedad y en su sección 1 nace la composición de la Defensoría del Estado, artículo 219 al artículo 225. En su sección 2 tenemos al Ministerio Público, artículo 226 al artículo 229. En su capítulo 3, función de defensa del Estado. Y tenemos acá, en su sección 1, también la importancia que se le da a la defensa del Estado con la institución como es la Procuraduría General del Estado, dentro del artículo 230 al 232. En su capítulo 4 se explica las servidoras públicas y servidores públicos, artículo 233 al 241. Avanzando al artículo 6, tenemos participación y control social, artículo 242 y artículo 243. Y bueno, ahí hemos visto las instituciones fundamentales también de control y protección de la sociedad y del mismo Estado. A partir del título 7, hablamos
de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Fuerzas Armadas, en su capítulo primero, artículo 244 al artículo 251. En el capítulo segundo tenemos a la Policía Boliviana, artículo 252 al 255. En su título octavo, Relaciones internacionales, fronteras, integración y reivindicación marítima. Acá tenemos en su capítulo primero, Relaciones internacionales, artículo 256 al 260, capítulo segundo, Fronteras del Estado, artículo 262 al 265, capítulo tercero, Integración, artículo 266 al artículo 267. Capítulo cuarto, Reivindicación marítima, artículo 268 al 269. Y en la tercera parte entramos a la estructura y organización territorial del Estado, ¿no? En su título 1 tenemos la organización territorial del Estado, capítulo primero, disposiciones generales, del artículo 270 al artículo 277. Y aquí vemos la nueva composición estructurada mediante el territorio. Capítulo segundo, autonomía departamental, artículos 278 al 280. Capítulo tercero, autonomía regional, artículos 281 al 283. Capítulo cuarto, autonomía municipal, artículos 284 al 285. En su capítulo quinto, órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos. Capítulo sexto, concejalas y concejales departamentales y municipales, artículo 288 al 289. Y aquí tenemos el capítulo séptimo, el nacimiento también de la autonomía indígena originario campesino, artículo 290 al 297, ¿no? Su capítulo octavo habla de la distribución de competencias en su artículo 298 al 306. En su cuarta parte ya habla de la estructura y organización económica del Estado. En su título 1, Organización Económica del Estado, artículo 307 al 315. En su capítulo segundo, La función del Estado en la economía, artículo 316 y 317. Capítulo tercero, Políticas económicas, en la sección 1, la política fiscal, artículo 321 al 325. Sección 2, Política monetaria, artículo 326 al 328. También el artículo 329. En su sección 3 habla de la política financiera, artículos 330 al 333. En su sección cuarta, políticas sectoriales, artículos 334 al 338. Dentro del capítulo cuarto, bienes y recursos del Estado y su distribución, artículo 339 al 341. Título segundo, medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio. Capítulo primero, medio ambiente, artículo 342 al 347. Capítulo segundo, recursos naturales, artículo 348 al artículo 358. En su capítulo tercero, hidrocarburos, artículo 359 al 368. Capítulo cuarto, minería y metalurgia, artículo 369 al 372. En su capítulo quinto, recursos hídricos, artículo 373 al 375. Capítulo sexto, energía, 378 y 379. Capítulo séptimo, biodiversidad, COCA. Biodiversidad en su sección 1, artículo 380 al 383. En la sección 2, la COCA, artículo 384. En su sección 3, áreas protegidas, artículo 385. En la sección cuarta, recursos forestales, artículo 386 al 389. En su capítulo octavo, la Amazonía, artículo 390 al 392. Capítulo noveno, tierra y territorio, artículo 393 al 403. En su título tercero ya habla de desarrollo rural integral sustentable, dentro del artículo 404 al 408. Y finalmente, en su quinta parte, habla de la jerarquía normativa
y reforma de la Constitución. En su título único, Primacía y reforma de la Constitución, artículo 409 al 411. Entonces, hemos visto una explicación de la estructura de la máxima norma que tenemos en Bolivia desde el 2009 y la que vamos a ir conociendo artículo por artículo desde la próxima clase. Ha sido un gusto poder ingresar a esta materia tan interesante y los invitamos a que nos acompañen en la próxima sesión.